La bolsa de plástico negra que ves en ese video no vale ni 3 pesos en cualquier tienda de conveniencia de Tuxtla Gutiérrez. Es el tipo de bolsa que compras para la basura, para forrar un bote de cocina, para cualquier cosa ordinaria de la vida diaria. El 14 de marzo de 2026, en algún punto de la colonia Loma Bonita de Tuxtla Gutiérrez, esa bolsa la usó un comandante regional de la Policía de Investigación del Estado de Chiapas para taparle la cabeza a un hombre que ya estaba detenido, ya estaba atado de manos, ya estaba sometido y que no podía hacer nada mientras el aire dentro de esa bolsa se acababa poco a poco. Y mientras lo hacía, el comandante se reía. A su alrededor, agentes ministeriales, policías estatales y elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, la nueva corporación de élite del gobierno de Chiapas, miraban, participaban, se escuchaban comentarios, se escuchaban risas. Y en algún momento, según los videos que décadas después de que esto ocurriera, terminarían circulando en grupos de WhatsApp y luego en todo el país, se escucha una frase que resume todo lo que necesitas saber sobre cómo funcionaba esto. Se escucha a alguien decir: el siguiente turno, como si hubiera un orden, como si hubiera una fila, como si torturar a un detenido atado de manos fuera una tarea que se reparte entre turnos, como vigilar una garita o revisar un almacén. Eso es lo que este análisis va a desarmar hoy, no el video. El video ya lo viste. Lo que vamos a desmantelar es lo que ese video no muestra, los 68 días que pasaron entre que esto ocurrió y que alguien lo pagó. ¿Quiénes eran estos elementos? ¿Qué corporaciones participaron? ¿Por qué 2 meses de silencio? ¿Y por qué? La pregunta más incómoda de todo este caso no es si hubo tortura, eso ya está en el video, sino si el hombre que aparece claramente encabezando esa tortura sigue libre. Para entender lo que ocurrió el 14 de marzo en Tuxtla Gutiérrez, tienes que entender qué es la Policía de Investigación e Inteligencia Ministerial de Combate a Robo de Vehículos de Chiapas. Porque el nombre suena técnico, burocrático, y eso es exactamente la función que cumple ese tipo de denominación: hacer que lo que hay detrás suene institucional. Es una división de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, encargada de investigar y combatir el robo de vehículos en el estado. Una de las corporaciones que en el papel tiene la función de perseguir delitos, reunir evidencia, presentar detenidos ante el Ministerio Público. En el papel, el 14 de marzo, esa división llevó a cabo un operativo en la colonia Loma Bonita de Tuxtla Gutiérrez. Un operativo interinstitucional, con presencia de agentes ministeriales propios, policías estatales y elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, la Corporación de Reacción Rápida, que el gobierno del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar creó como parte de su estrategia de seguridad en el estado. El operativo tenía como objetivo combatir el robo de vehículos. Eso es lo que dicen los documentos. Eso es lo que confirma la Fiscalía. Durante ese operativo, detuvieron a varias personas. Y a esas personas, en lugar de trasladarlas directamente ante el Ministerio Público, las llevaron a otro lugar. Las fuentes son imprecisas sobre la naturaleza exacta de ese lugar. Los videos muestran un interior, un espacio cerrado, un sofá de color negro, un espejo en la pared, no una celda, no una patrulla. Un lugar que los detenidos no debían estar. Un lugar donde lo que ocurrió después tampoco debía ocurrir. Hay 2 videos, 2 víctimas distintas, 2 momentos distintos del mismo 14 de marzo. El primer video muestra a un hombre. Pantalón café, playera negra, tenis, golpes visibles en el rostro ya cuando lo graban. Sentado en ese sofá negro, con las manos atadas. Varios agentes a su alrededor, algunos con el rostro cubierto, otros no. Y entonces la bolsa, una bolsa negra de plástico colocada sobre su cabeza, apretada para que el aire no entre, sostenida mientras el hombre lucha por respirar dentro de ella. El comandante regional, Pablo Enrique Reyes Custodio, está en el video, no está de fondo, no está en la esquina. Está al frente, es quien hace la pregunta, es quien coloca la bolsa, es quien, cuando la quita y el hombre empieza a respirar de nuevo con esa desesperación física que no se puede fingir, lanza el comentario con una calma que resulta más perturbadora que cualquier grito. Se quejaron, y se ríe. El segundo video muestra a una víctima diferente, pantalón de mezclilla, playera con flores, mismo método, misma bolsa. El mismo ritual de asfixia controlada que en la literatura de derechos humanos tiene un nombre técnico, submarino seco, una práctica documentada por organismos internacionales como método de tortura diseñado para producir pánico, desorientación y sometimiento psicológico sin necesariamente dejar marcas físicas visibles. Un método que quienes lo aplican conocen exactamente por qué lo eligen. Lo que hace ese método particularmente calculado es precisamente eso. No deja las mismas marcas que un golpe.
no fractura huesos que aparezcan en una radiografía, no produce heridas que un médico de guardia tenga que registrar en un formulario. Produce pánico, produce la sensación física de morir, produce la desesperación que hace que una persona diga lo que le pregunten para que el aire vuelva. Y cuando termina, el detenido respira. Y el agente puede decir que no hubo violencia. Lo que ocurrió entre el 14 de marzo y el 20 de mayo no es un detalle menor. Son 68 días, más de 2 meses. Durante 68 días, los elementos que aparecen en esos videos siguieron presentándose a trabajar, siguieron portando su credencial institucional, siguieron siendo parte de las corporaciones de seguridad del estado de Chiapas. Algunos de ellos, presumiblemente, siguieron participando en operativos como el del 14 de marzo. ¿Por qué 68 días? La respuesta que la Fiscalía de Chiapas no ha dado con suficiente claridad es la respuesta que importa, porque hay 2 posibilidades. La primera, nadie sabía. Los videos existían pero permanecieron circunscritos a los participantes, a quienes los grabaron, a quienes estuvieron presentes. Nadie los reportó. Nadie presentó una queja formal. Nadie en la cadena de mando por encima del comandante Reyes Custodio recibió o actuó sobre ningún reporte de lo ocurrido el 14 de marzo. La segunda, alguien sabía. Y esos 68 días no fueron un accidente sino una decisión. Ninguna de las 2 posibilidades exime a la institución. La primera habla de una estructura donde la tortura puede ocurrir, ser grabada y no generar ningún mecanismo de reporte interno durante más de 2 meses. La segunda habla de algo todavía más grave. Lo que terminó con esos 68 días no fue una investigación interna, fueron los videos circulando en grupos de WhatsApp el 20 de mayo, que en horas se convirtieron en tendencia en redes sociales, que en horas más generaron la presión pública, que obligó al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca a salir en mensaje videograbado a decir que había abierto de inmediato una carpeta de investigación. De inmediato, el 20 de mayo, cuando los videos ya eran virales. No el 14 de marzo, no el 15, no durante los 68 días en que esos videos existían y los responsables seguían trabajando. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Lo que viene sobre el estado de las instituciones de seguridad en México, sobre la tortura como práctica sistemática y sobre qué significa que esto ocurra dentro de una corporación de élite creada hace menos de 2 años, necesita este contexto. Dale clic al botón y activa la campanita. Ahora los detenidos, porque la lista de quién cayó y quién no cayó es la parte más reveladora de este caso. La Fiscalía de Chiapas confirmó 10 detenidos, 9 hombres y 1 mujer, entre ellos un subdirector, 3 agentes del Ministerio Público, un secretario y 5 elementos policiales. 10 personas, de distintas corporaciones. Lo que significa que lo que ocurrió el 14 de marzo en ese espacio cerrado de Tuxtla Gutiérrez no fue un acto individual de un policía fuera de control, fue un acto institucional. Participaron elementos de la Fiscalía, de la Policía Estatal y de la Fuerza Pacal. Participaron en 2 momentos distintos, con 2 víctimas distintas. Hubo alguien que grabó, hubo alguien que no grabó pero estuvo presente, hubo alguien que hizo el comentario del turno siguiente. Ese nivel de participación no se improvisa. Ese nivel de participación habla de una práctica que los presentes no percibían como excepcional, como algo que no debería estar ocurriendo, como algo que mereciera ser reportado o detenido. Lo percibían como rutina. Y eso es lo que convierte este caso en algo que va mucho más allá de los 10 detenidos, porque la pregunta no es si esas 10 personas hacían algo que sabían que estaba mal. La pregunta es si la institución que los formó, los equipó y los desplegó en ese operativo, les enseñó alguna vez que estaba mal. Y si la respuesta a esa pregunta es no, entonces el problema no son los 10 detenidos. El problema es la institución. El comandante Pablo Enrique Reyes Custodio merece un párrafo propio porque su situación al momento de grabar este análisis es la que más preguntas genera. Es el hombre que aparece con mayor claridad en los videos. Es el hombre que hace las preguntas mientras aplica la bolsa. Es el hombre que hace el comentario sobre los quejosos y se ríe. Es, según todos los reportes disponibles, el mando que encabezaba la operación. Y al momento en que la Fiscalía confirmó los 10 detenidos, el nombre del comandante Reyes Custodio no estaba en esa lista de confirmados. El fiscal Llaven Abarca dijo que todas las personas que aparecen en los videos ya fueron identificadas y que hay datos de prueba suficientes. Dijo que seguirán investigando. Dijo que no habrá impunidad, pero no dijo que el comandante estuviera detenido.
Familiares de las víctimas y organizaciones civiles denunciaron precisamente eso, que el mando más visible en las grabaciones, el que presuntamente dio las órdenes y ejecutó personalmente los actos de tortura, no estaba entre los arrestados. Si eso es cierto al momento de publicar este análisis, es la parte más perturbadora de todo el caso, porque significa que una institución puede detener a 10 de sus elementos en menos de 24 horas de presión pública, pero que el hombre cuya cara aparece con más claridad en el video todavía no ha sido puesto a disposición de nadie. Eso también dice algo sobre cómo funciona la rendición de cuentas, cuando la presión pública disminuye. Hay algo en la composición de los detenidos que merece analizarse porque dice mucho sobre qué tipo de estructura participó en esto. 3 agentes del Ministerio Público. Eso no es un detalle menor. El Ministerio Público no es la policía. Es la instancia que en teoría supervisa a la policía. Son los funcionarios encargados de garantizar que las detenciones sean legales, que los derechos de los detenidos sean respetados, que los procedimientos se apeguen a la ley. Tener 3 agentes del Ministerio Público entre los presuntos participantes en actos de tortura significa que el mecanismo que debía funcionar como control institucional sobre la policía no solo falló, participó. Eso no es una falla del sistema. Eso es el sistema funcionando de la manera en que algunos de quienes lo integran consideran normal. Y eso es lo que hace que la frase del turno siguiente sea tan reveladora. No es la frase de alguien que sabe que está haciendo algo prohibido y está tratando de ocultarlo. Es la frase de alguien que está organizando una actividad con la misma naturalidad con que se organiza cualquier tarea institucional. El lenguaje de la burocracia aplicado a la tortura. Javier Aguilera Cancino, identificado en algunos reportes con el alias El Popeye, es otro de los nombres que aparecen vinculados a los hechos. Su presencia en los videos o en el operativo y su situación legal exacta al momento de escribir este análisis no ha sido confirmada con total claridad en los comunicados oficiales, pero su nombre aparece en varias fuentes periodísticas entre los señalados. Lo que sí está claro es que este operativo del 14 de marzo en la colonia Loma Bonita no fue un evento aislado protagonizado por un solo elemento perturbado. Fue una operación con múltiples participantes, múltiples corporaciones, múltiples niveles de jerarquía presentes, con alguien que grabó, con alguien que dirigió, con alguien que organizó los turnos y con alguien que al día siguiente fue a trabajar normalmente. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reaccionó el 20 de mayo con el tipo de declaración que los gobernadores aprenden a hacer en estas situaciones. Dijo que los derechos humanos deben respetarse. Dijo que pidió a la Fiscalía actuar de manera inmediata. Dijo que en Chiapas no habrá tolerancia para este tipo de conductas. Lo que no dijo es por qué la Fuerza Pacal, la corporación que él creó y de la que presume como parte de su estrategia de seguridad, tiene elementos entre los señalados en estos videos. La Fuerza Pacal es una de las apuestas del gobierno de Ramírez Aguilar para enfrentar la crisis de seguridad en Chiapas. Un estado donde grupos armados de distintas filiaciones controlan territorios, desplazan comunidades y generan una violencia que desde 2023 ha generado decenas de miles de desplazados internos en municipios fronterizos con Guatemala. Crear una fuerza de élite para ese contexto tiene una lógica de seguridad pública. Pero una fuerza de élite reclutada con urgencia, desplegada rápidamente en un estado con instituciones débiles y tradición de impunidad, sin los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas adecuados, puede convertirse en exactamente lo que aparece en esos videos. No una solución al problema, una extensión de él. La pregunta con la que hay que cerrar este análisis no es si hubo tortura, eso ya lo respondieron los videos. La pregunta es qué ocurre ahora con las 2 personas que aparecen en esos videos como víctimas. ¿Qué pasó con ellas después del 14 de marzo? Si fueron presentadas ante un juez. Si se les imputaron cargos por el robo de vehículos que supuestamente motivó el operativo. Si esos cargos tienen alguna validez cuando la información que los sustenta fue obtenida de la manera en que esos videos documentan. Porque hay otro problema legal que estos casos siempre generan y que raramente se discute en el ruido mediático de los primeros días. ¿Qué pasa con el caso criminal original? Si 2 personas fueron torturadas para que confesaran o entregaran información, esa confesión o esa información está viciada. Es evidencia obtenida bajo coacción. Es, en términos legales, basura. Los elementos detenidos no solo destruyeron su propia carrera institucional el 14 de marzo, potencialmente destruyeron cualquier caso criminal que se construyera sobre lo que ocurrió en ese espacio cerrado de Tuxtla Gutiérrez. Eso es lo que la tortura hace en términos operativos, más allá del daño moral y legal que produce. No produce información confiable, produce pánico.
Produce lo que la persona torturada cree que el torturador quiere escuchar. Produce confesiones que no resisten un tribunal. Produce casos que se caen. Un comandante que lleva décadas en una institución de investigación ministerial sabe eso. Lo sabe porque se aprende en el primer mes de cualquier formación policial básica. Y lo sabía el 14 de marzo, cuando puso esa bolsa sobre la cabeza del primer detenido. Lo que eso significa es que los dos hombres que aparecen en esos videos no solo fueron torturados por alguien que sabía que eso no iba a producir nada útil para una investigación criminal seria, que lo hacía por otra razón. Esa razón no la dicen los comunicados oficiales. Pero los videos, si los has visto, te dan una pista, porque en los videos hay algo que no hay en ningún operativo legítimo de investigación criminal. Hay risas. 10 funcionarios públicos detenidos en Chiapas, un subdirector, 3 agentes del Ministerio Público, un secretario, 5 policías, un método que cuesta 3 pesos en cualquier tienda, 2 víctimas, 2 meses de silencio y un comandante cuya cara aparece en los videos cuyo nombre no estaba, al momento de este análisis, en la lista de los confirmados como detenidos. Eso es el estado de la rendición de cuentas en México cuando la cámara está apagada, y ese es el estado que cambia, aunque sea parcialmente, cuando la cámara está encendida y los videos circulan en WhatsApp y llegan a redes sociales y se convierten en tendencia, y el gobernador tiene que salir a pedir que investiguen. No debería funcionar así, pero en este caso, funcionó así. Lo que viene ahora es lo que siempre viene después de estos casos en México. El proceso judicial que avanza lentamente, la presión pública que se diluye con el paso de las semanas. Las organizaciones de derechos humanos que seguirán el expediente cuando ya nadie más lo esté siguiendo. Y la pregunta que dentro de 6 meses alguien debería formular y raramente se formula. ¿Dónde están los 10 detenidos? ¿Qué pasó con el comandante? ¿Qué pasó con las víctimas? Esas preguntas las vamos a seguir haciendo aquí. Si llegaste hasta aquí ya sabes lo que vale suscribirte. El botón está ahí, úsalo. Y si conoces a alguien que quiera entender lo que está pasando en México de verdad, no solo los titulares, comparte este video. Esta historia merece que más personas la conozcan.